Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar nuestra clase. Les había comentado, habíamos iniciado, en realidad con este bosquejo de clasificación clínica relativamente nueva, tampoco es lo último, me imagino que ya ha tenido alguna revisión, pero esto es lo que Argente Álvarez habla como que estos son los síndromes isquémicos. La cardiopatía isquémica subclínica, la cardiopatía isquémica sintomática, con dos cuadros, la isquemia silente, el infarto de miocardio agudo de miocardio silente. Estos cuadros son sumamente difíciles de poder diagnosticar, comprenderán, porque no se manifiestan con dolor. Ya me estoy olvidando que tengo que grabar. This meeting is being recorded. Bueno, ahora sí. Una buena parte de estos cuadros clínicos o síndromes que incluyen el síndrome isquémico, ustedes los van a llevar obviamente con profundidad en cardiología. A esto es apenas nada más un esbozo. Estos son probablemente los más importantes, sin dejar de ser los anteriores, síndromes coronarios agudos. Y están los cuadros llamados angina, con el nombre de angina inestable. Esta angina, a su vez, se divide en angina de reciente comienzo, angina progresiva, posinfarto, síndrome coronario intermedio, angina variante de Prince-Metal, la isquemia aguda persistente, el IAP, el infarto agudo de miocardio con sus tres variedades específicas, que una vamos a tomar como ejemplo, el NUCO no Q tipo T, quiere decir que no hay onda Q, pero sí solamente onda T, el tipo ST, o sea, solamente supra o infradesnivel del ST, y esta última que sería la más clásica, Q o infarto transmural. Vamos a hablar un poco más de este tipo de infartos para poder tener una visión más o menos clara de cuál la diferencia de unos y otros. Finalmente, en estos síndromes coronarios agudos está también la muerte súbita. Y finalmente, los síndromes coronarios crónicos, la angina crónica estable, la miocardiopatía isquémica crónica, bradiarritmias, taquiarritmias, una serie de arritmias, hasta finalmente llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la fase conclusiva final, si el paciente con cardiopatía isquémica crónica no ha fallecido antes. Es una evolución natural, crónica y natural que vamos a llegar todos los que tenemos cardiopatía isquémica, básicamente, o enfermedad coronaria. En la angina de pecho ya hemos hablado, creo que algo de esto. Clásicamente Heberden había hecho esa descripción específica sobre ciertas características del dolor de la angina de pecho, que un poco nos vamos a refrescarles la memoria para poder después hablar cuál es la diferencia con la del infarto de miocardio. En realidad hay muy pocas diferencias. La ubicación generalmente es retroesternal, donde se proyecta la corbata. Tiene una irradiación típica y atípica también. Si la irradiación es típica, conocen ustedes, es centrífuga, vale decir, comenzando el dolor de inicio en la región retroesternal, preesternal, se irradia hacia los hombros, predominantemente hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo y antebrazo izquierdo respectivamente, incluso tomando los últimos dos dedos. Pero hay que tomar en cuenta que hay irradiaciones raras, atípicas. Por ejemplo, directamente hacia el cuello, sin que haya incluso dolor retroesternal. Hacia las sangraderas, o sea, hacia los puños, hacia las flexuras de los codos, hacia la región interescapulovertebral, hacia el epigastrio,
hacia una pieza dentaria y en consecuencia muchos de estos pacientes recurren al odontólogo, al gastroenterólogo, al traumatólogo, al neurólogo, etcétera, como si fuese verdaderamente este tipo de cuadros, sin tomar en cuenta de que efectivamente el problema era coronario. Entonces, hay que estar atento a esa situación. No todo dolor de tórax, evidentemente, es coronario. Esa es la primera condición. Pero no podemos dejar pasar por alto dolores que probablemente sean realmente coronarios y nosotros estemos, ¿qué les digo? Que el paciente mandándolo al gastroenterólogo, probablemente por hernia de hiato o una gastritis o una úlcera o una colecistopatía. Entonces, tenemos que ser hábiles en este respecto. El carácter, definitivamente, en ambos es opresivo-constrictivo, una sensación de que algo está presionando de fuera adentro. La duración, en la angina de pecho dura poco, segundos, a veces hasta 2-5 minutos. La intensidad es mediana, eso depende mucho de la personalidad del individuo, ustedes saben, del paciente. Los varones sentimos realmente de forma impresionante, sentimos que es 8 en 10 o 9 en 10. Probablemente las mujeres, en las que menos se da infarto de miocardio y angina de pecho, cardiopatía isquémica en general, probablemente sean mucho más hábiles para toleran mejor los dolores en general. Factores que provocan el dolor, en general, el esfuerzo, el ejercicio, la emoción, puede desencadenar el dolor, puede provocar el dolor. ¿Qué alivia? Si el esfuerzo provoca el dolor, obviamente el reposo lo alivia. O la administración de nitritos, y creo que les dije ya el día jueves pasado, el ingerir alcohol. En muchos de los casos que se ven, por ejemplo, de pacientes que han tenido ora angina o ora infarto de miocardio, que se han dado cuenta, y porque tenían factores de riesgo coronario, eso es importante recordar esos factores, esos criterios de riesgo coronario mayores, menores, modificables, no modificables. Entonces, lo que se ha visto es que agarren 2 aspirinas de 500 miligramos y un taco de whisky. Probablemente sea una situación interesante. Lo encontramos con aliento alcohólico al paciente cuando nos recurre en nuestra consulta, pero probablemente le haya calmado el dolor. Y, por supuesto, la administración de nitritos, ¿no? Isosorbide, mejor dicho, de nitrato de isosorbide y el isordil clásico de 5 miligramos sublingual, que creo que cada vez está desapareciendo más, y el Medocor, que ese es el que sí existe en nuestro medio. Y síntomas acompañantes. En la angina de pecho, el autor Heberlein describía como que el paciente tenía una sensación de muerte inminente, su rostro, la fase era pálida, grisácea, una sensación de que se estaba muriendo, sudoroso muchas veces, y existen otros síntomas también que acompañan al paciente, náuseas, vómitos, eructos, etc. Entonces, tomando en cuenta que el flujo insuficiente de sangre hacia el corazón es lo que determina este dolor anginoso y después el infarto, entonces tenemos que prever de que es una placa de arteriosclerosis la que está provocando esta molestia, este dolor. Aquí está la irradiación típica, dolor retroesternal con irradiación hacia el hombro, incluso hacia el maxilar inferior, el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo y llegando a los 2 dedos como les había indicado. Pero hay radiaciones atípicas, puede ser a los 2 hombros, comenzando el dolor en la región retroesternal, se irradia hacia el hombro derecho y hacia el hombro izquierdo, hacia los brazos, a ambos brazos e incluso antebrazos, o hacia el cuello, ¿no? Entonces tendremos que tomar en cuenta todos estos factores interesantes o estas características de irradiación atípica. ¿Cuál es la diferencia con el infarto de miocardio en referencia a la angina de pecho? El dolor anginoso típico generalmente se presenta en reposo, dura más de 5 minutos, dura un poco más el de la angina, pero no es un dato
que les puedo decir así patognomónico. Si dura 5 minutos la angina y dura 7 el infarto, una diferencia de 2 minutos no puede hacernos tan exactos, ¿no es cierto? Es imposible. Pero existen otras manifestaciones en el infarto, porque en lo que se llama la ubicación, a la irradiación, al tipo de dolor, etcétera, etcétera, todas las otras características que hemos visto en la angina de pecho, un poco se reproducen en el infarto de miocardio. Quizá con las características de que se presenta más en reposo que en la actividad. Eso es también muy relativo, y les digo con conocimiento de causa. Lo de la duración de minutos ya les he explicado. Pero aquí hay que estar atento a algunas otras manifestaciones del infarto de miocardio. El paciente puede sentirse febril. Si le hago una química o un examen de sangre, voy a encontrar leucocitosis, eritrosedimentación acelerada y, lo más importante, elevación de enzimas de necrosis cardíaca y manifestaciones de injuria, lesión y necrosis en el electrocardiograma. En consecuencia, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, prácticamente es de pensar en que el paciente no está haciendo angina, sino está haciendo infarto, se está infartando. Ya les he dicho ese ejemplo de hace una semana o más, de ese muchacho joven, médico de guardia del hospital, de la guardia del seguro universitario, que hizo un diagnóstico mucho más interesante y adecuado en su momento. Infelizmente, triste desenlace al final, porque falleció el paciente. Pero si no pensamos en infarto de miocardio y vamos a decir, no, es nomás angina, se le va a pasar nomás, está usted estresado, que esto, que probablemente estemos dándole vueltas al asunto. Entonces, mejor que piensen. Cardiopatía isquémica. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre estos aspectos, que es esa clasificación argentina de la cardiopatía isquémica, que por supuesto que lo van a completar mucho más, con más profundidad y probablemente con mayor prolijidad en cardiología. Estos son los tipos de cardiopatía isquémica, ¿se acuerdan? La subclínica y la asintomática. Solo se pueden diagnosticar por exámenes complementarios. Aquí viene lo importante. Si no pensamos en la enfermedad isquémica coronaria, no vamos a poder jamás hacer diagnóstico. Se puede encontrar estos cuadros de incluso un infarto silente en los casos de pacientes diabéticos. Los pacientes que son portadores de diabetes mellitus sean adecuadamente controlados, y peor los que son irresponsables, indisciplinados en su tratamiento, con mayor razón deberíamos pensar estos problemas de cardiopatía isquémica silente. No tienen dolor torácico y en consecuencia aparecen a veces ya con un cuadro complicado de una falla de ventrículo izquierdo o con una arritmia o, quien quiera, y ojalá no, una muerte súbita. Los síndromes coronarios agudos conllevan un riesgo importante, como son una emergencia médica, y aquí viene una cosa importante. Requieren en centros de complejidad media a alta. Nosotros no tenemos centros de complejidad alta. Quiere decir, no tenemos unidades de coronarias, que se denomina. Unidades de terapia coronaria o unidades, en vez de unidades de terapia intensiva, en el exterior hay unidades específicas para atender pacientes con enfermedades coronarias, exclusivamente. En nuestro medio no hay nada, todos están mezclados. Ahora peor, sala COVID y al lado está un digestivo, está un paciente con NAC, está probablemente un paciente con diabetes descompensada. Bueno, si son salitas de A2 podemos ver 2 pacientes, ¿no? Pero si son salas de 4 o 6, o en el Obrero de La Paz, por ejemplo, donde eran 4 camas al frente y 4 camas acá, pero era el área de cardiología. Pero es interesante ver cómo
A veces mezclan pacientes y en esta época, con esta situación dramática que estamos llevando, no vamos a estar exigiendo cosas, ¿no? No es posible. Todos estos cuadros clínicos, como he puesto en la diapositiva, angina inestable y sus diferentes variedades, la de reciente comienzo, progresiva, posinfarto, síndrome coronario intermedio y la angina variante, van a ser analizados, por supuesto, en la cátedra de cardiología respectivamente. Apenas sí en el texto hacemos un esbozo de cada uno de esos, un esbozo, un atisbo de lo que es. No crean que con eso es suficiente. Quizá para la angina posinfarto, que es la que aparece 24 horas después del infarto agudo de miocardio y hasta 30 días después del infarto de miocardio. Todo el resto de cuadros pertenecen, por supuesto, a la cátedra de cardiología. Este síndrome coronario intermedio que siempre se ha hablado es interesante porque es un dolor tipo angina prolongado. Si se dan cuenta, la angina típica dura 2 a 5 minutos, este es prolongado, dura 30 minutos, con movilización enzimática, curiosamente no mayor del 50% de los valores normales y con respuesta variable a los nitratos, quiere decir, a algunos les sienta bien y a algunos les sienta mal. Y entonces esta modificación de enzimas de necrosis y nos hace pensar que pudiese estar haciendo infarto, ¿no es cierto? Entonces los valores estos tenemos que conocerlos. Vamos a hacer casos clínicos en la práctica con infarto de miocardio, incluso con los tipos. La angina variante de Prince-Metal, así se denominaba antes, ahora solamente se la llama angina variante, se presenta en reposo y esfuerzo de corta duración. Es nocturno, entonces peor la cosa. Responde a los nitratos y generalmente no deriva en cuadros de infarto, gracias a Dios. Yo una sola paciente he visto, una docente de bioquímica en la facultad, esa sí dictaba clases. Tenía 4 grupos de teoría y dictaba 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde, el mismo tema. Andaba enloquecida la doctora con su carga horaria y cumplía, realmente cumplía. Era increíble, bueno, pero ella tenía una angina variante de Prince-Metal. En la isquemia aguda persistente, el dolor generalmente es en reposo, hay cambios isquémicos persistentes en el electrocardiograma. Y esto ya es dramático, ¿no? Lo que antes se decía, ¿qué ha pasado? Se ha muerto con ataque al corazón. No era tal ataque al corazón. Lo que había tenido seguramente era una muerte súbita, que así se denomina al cuadro terrorífico, triste, dramático para la familia y desgraciadamente que nosotros poco o nada podemos hacer, que se produce entre que se ha desencadenado el dolor coronario, el dolor con tipo coronario y el fallecimiento en 24 horas. Pero se ha puesto mal de la noche a la mañana y se ha muerto. Entonces es impresionante. En general se debe a paro cardíaco o una arritmia severa, que es la fibrilación ventricular. Entonces hay que estar atento a esta situación porque se muere muy rápidamente el paciente con un compromiso así. Los crónicos, los síndromes isquémicos crónicos, el más frecuente es la angina de pecho crónica estable. En general, tras cualquier esfuerzo, el paciente se siente dolorido. Suele ser de evolución lenta y buen pronóstico. A propósito del anterior caso, todavía tengo en mente el recuerdo de un amigo potosino, de unos 72 años de edad más o menos, o 74 ya, reacio al médico. Él era diabético, hipertenso, si ustedes notan, no era fumador, pero era dislipidémico más. Entonces, tenía 2 criterios de riesgo coronario mayores modificables, pero reacio. Lo mandamos, me acuerdo, tuvimos que trabajar mucho para que se anime a ir al belga hace unos 5 o más años. ¿Y saben cómo comenzó el dolor, jóvenes? Dolor retroesternal, urente, no constrictivo.
sino urente. ¿Qué les hace pensar? Una esofagitis de reflujo. Tienes reflujo, se le decía. O sea, cuando estás acostado te levantas súbitamente, te incorporas súbitamente, te sientas súbitamente. Así me viene una cosa amarga. Reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Y se lo trató de reflujo gastroesofágico tras endoscopía, lo que quieran. Y lo que tenía en el fondo era una angina de pecho. ¿Y qué es lo que nos dio lugar a que lo mandásemos a Cochabamba? A que no lo mandé yo no era su médico de cabecera, era así apenas amigo y nada más. Y caminábamos aquí en el barrio, por eso era mi amigo. Caminábamos en el barrio día por medio, una hora por lo menos, o por lo menos 30 minutos, dependiendo del tiempo. Y la última temporada lo perdí de vista porque, ¿sabes que no estoy yendo a caminar? Porque me canso al caminar. Tenía disnea de esfuerzo. Vamos a clasificar posteriormente estos tipos de angina, por ejemplo, se clasifica de acuerdo al esfuerzo, al tipo de disnea, a grandes, medianos, pequeños esfuerzos y disnea de reposo. Entonces, decía que se cansaba aquí en el barrio, en Petrolero, vivía en Estados Unidos, o Santa Lucía, y subir una cuadra hacia la esquina decía, me canso demasiado, algo que no me sucedía. Estaba haciendo angina de pecho. Pero no quería creer, hasta que al final fue al médico a recoger sus drogas nada más aquí en la caja. Utilizaba insulina, utilizaba clopidogrel como antiagregante y antihipertensivos. Le daban los sartán, que no le servía para nada, le cambiaron al termisartán, creo, que era caro para un jubilado, es a veces inaccesible esas drogas. Bueno, pero al final se puso peor, entonces lo mandaron a Cochabamba y ahí le hicieron coronariografía, le encontraron evidentemente que 2 de las arterias estaban francamente obstruidas, con más del 70 u 80% de estenosis. Entonces le hicieron angioplastía, le colocaron stent en una, creo que 2 stents le colocaron, y le dijeron, porque era bioquímico, mi amigo tiene que volver cada año aquí a su control albergue. No quiso saber más de volver y no volvió nunca más, o creo que una vez más fue a hacerse un control, porque para mí es costoso, ¿no? La consulta 200, bueno, en total gastó creo que $5,000 o $7,000. Para un jubilado no es fácil tener ese monto, y para nadie, ¿no? Nadie creo que está en condiciones de gastar $5,000 así por así, más el pasaje de ida, vuelta en avión con la esposa, más el hotel allá. No, es terrible. Les digo que sinceramente es una situación difícil. Y bueno, hace unos 2 meses y medio, creo que ya van a ser 3 meses con este fin de semana, se presentó nomás el desenlace fatal. Tomó su tecito, es lo que me dice la familia. Estaban compartiendo el té sobre las 6 de la tarde más o menos. Creo que les conté a ustedes, no estoy seguro, pero les volveré a repetir porque, dado de que nuestra memoria es frágil, la mía, con mayor razón, la de ustedes no creo, pero deben acordarse, tomó tecito con pancito. Este era gustoso además, ¿no? Le gustaba el café con quesito, en fin, con dulcecito. Cuidaba muy poco de su diabetes, la verdad. Estaba con su glucómetro a mano y decía, no baja de 180, ya me aburre. Pero lo que sí le pongo, él se ha ido hartado de tomar todos los días un vasito de whisky, un taquito de whisky, con sodita, con Coca-Cola y su hielito. Gustoso. Todos los días antes del almuerzo. Entonces me invitaba a las veces que iba, apasionado por otro lado por la música. Le gustaba tener los aparatos grandes, con disco, con cassette, o con disco compacto, o discos de vinilo antiguos. Y comenta a la familia de que tomó su tecito y se dio la vuelta así y se bajó las gradas, unas 2 graditas. Entonces estaba la esposa, el hijo menor, los nietos, 2 nietas y un nietito. Entonces inmediatamente lo llevaron a la cama
Y comenzaron a hacerle el auxilio que obviamente pueden uno imaginarse, ustedes pueden imaginarse las limitaciones que tiene nuestra gente para poder hacer reanimación cardiovascular. Tienen que hacer el curso de RCP, tienen que hacerlo, sí o sí tienen que hacerlo. Bueno, pues me llaman más o menos a la media hora y la señora, el hijo me dice, el nieto, doctor, mi mamá, mi abuelita le quiere hablar. Y la señora, Miriam se llama ella, doctor, por favor, está mal mi esposo. Ya voy, le digo, pum, esténle dando masaje cardíaco, respiración boca a boca. En estas condiciones, miren, así como estoy vestido yo, que me digan salga a la calle, ¿qué debo de hacer? Tengo ropa afuera, tengo un buzo, tengo zapatos, tengo que cambiarme, tengo que dejar toda esta porquería afuera, sacarme el pantalón, ponerme un pantalón y sacar la vagoneta. Y se me ocurre ir por acá al fondo. Yo vivo en el René Barrientos. Aquí al fondo, pasar hacia San Antonio. Han puesto dos semáforos. O sea, he debido tardar, en el mejor de los casos, 15 minutos. Para un corazón con infarto masivo, más 30 minutos de la llamada. Pero hay que hacer algo, ¿no? Llegué, por supuesto, era un alboroto genial. Lo monté a mi querido amigo, y masaje mientras el nieto le daba respiración artificial. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, aire, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, aire. Transpirado como estaba él y yo, veo, ya había tenido incontinencia de esfínter, ya se había hecho pis. Está hecho una bolsa. Eso es muerte súbita. Eso es lo triste. No poder hacer nada. Bueno, les decía que la evolución natural de todos estos pacientes con cardiopatía isquémica, si no han hecho infarto, si no hemos hecho infarto antes, es esta, vamos a llegar a insuficiencia cardíaca y congestiva con toda su connotación que ya posteriormente vamos a hablar. En general, esta es la actitud que toma el paciente con ora angina de pecho, ora infarto de miocardio. Se lleva la mano en garra, si ustedes notan, hacia el tórax anterior, hacia la corbata. O así. Cuando el dolor es más a la izquierda, pero por favor, tomen en cuenta esto y les ruego, porque cuidado que me digan, el doctor ha dicho que si 1 centímetro ya fuera del esternón ya no es infarto, y me la juego porque así nos ha enseñado. Medicina, ya les he dicho, no es 1 más 1, 2. Piensen siempre y tomen en cuenta todas estas cosas que les estoy comentando, porque no van a encontrar en los libros. No van a encontrar en los libros. Esto es básicamente la experiencia personal, la vivencia que yo he tenido durante tantos años y he visto cuadros de esta naturaleza. No soy cardiólogo, por supuesto, pero los que he podido ver. O el paciente está acá, ¿no? En esta actitud, llevándose la mano. Tiene una sensación de falta de aire, una sensación de muerte inminente. Entonces, o una sudoración profusa, una sensación de que quieres ir a hacer el 2 o hacer el 1, y a veces es el 1 y el 2, y hay que pensarlo más, como lo hace, que se llama The Good Actor, ¿no es cierto? Pensar. Y si no está y si se estuviese infartando, y si se estuviese infartando, seguramente estaría traduciendo, eso es lo que hace el Good Actor, no me acuerdo qué se llama, el jovencito ese, que está haciéndose está ocurriendo un problema de necrosis, de muerte celular. Entonces yo tengo que obligatoriamente a hacerle un electrocardiograma. No es posible pasar por alto estos datos, hacerle un examen. Si ha venido máxima a un consultorio donde soy responsable de esa situación. Si no tengo nosotros tenemos electrocardiógrafo, ¿no es cierto? Tendré pues que derivarlo a un centro
de mejores condiciones, donde le tengan que internar, hacerle su examen de sangre, hacerle su examen de su electrocardiograma mínimamente, y en el examen de sangre pedirle básicamente las enzimas de necrosis. Y una enzima sobre todo que se tiene que pedir. Se peleaba toda la vida, no, CPK, LDH, no, ahora es una enzima sobre todo, las otras se pueden pedir paralelamente. ¿Qué enzima es, jóvenes? Buen día. Hola. La troponina ahí, doctor. Eso, troponina. El que no sabe qué pedir, hemos perdido el tiempo, toda la hora. Troponina. Es lo que se tiene que pedir. Y de acuerdo a los valores de troponina y todo aquello, pues uno tendrá que hacer inmediatamente el electrocardiograma, que nos va a dar lesión, injuria e infarto de miocardio, que les vamos a traducir después en qué consiste en el electrocardiograma, mínimamente. Bueno, en el infarto lo que está sucediendo es aquí está la placa de colesterol, y lo que normalmente se ha visto que sucede es que se produce una hemorragia debajo de la placa de colesterol. Y habiendo una hemorragia acá, entonces esta placa es llevada a este otro extremo, a este otro borde, a este otro límite de la arteria. Y entonces se va formando un trombo que cada vez va obstruyendo más y más la arteria. Entonces, sobre la placa de colesterol se forma un coágulo, también el coágulo, pero muchas veces es sangrado de la placa o un coágulo que obstruye finalmente y cada vez más. Entonces, obviamente a la postre va a determinar isquemia primero y posteriormente necrosis. Es la evolución natural de la cardiopatía isquémica. Bueno, son placas que están dando a conocer esta situación. ¿Se acuerdan que se hablaba de infarto no QT, infartos ST e infarto transmural en Q? Con esta gráfica yo quisiera un poco ordenar esta situación en sus conocimientos jóvenes. El clásico es el que definitivamente vamos a hablar, es el que toma toda la pared, todo el espesor de la pared. A esto se denomina infarto transmural o infarto Q, porque característicamente se manifiesta por una onda Q, que no sé si están viendo acá. Onda Q, predominantemente onda Q. Bien, en cambio, esta también es un transmural, pero no está tan completo. Si ustedes ven, todavía hay un cachito, una pequeña porción de miocardio sano. Entonces, este puede dar un infarto no Q y puede ser solamente de onda T negativa, o puede ser un infarto con supradesnivel o infradesnivel de ST. A eso se diferencia. El infarto típico, el Q, el que tiene completo prácticamente, es el que está tomando toda la pared del ventrículo, toda la pared del miocardio, mejor dicho. Bien. Esta es la evolución natural o secuencia del electrocardiograma en un infarto de cara anterior con onda Q. O sea, estamos hablando de un infarto de miocardio típico. Primera condición. Si ustedes están viendo, estamos observando en esta parte de arriba, y la de abajo igual, las derivaciones. Primero identificaremos derivación D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B2, B4, B6, las precordiales. Estas son las del plano frontal que se conocen, ¿no es cierto? 6. Espero que estén leyendo algo, viendo eso del doctor Barturén, que es excepcional la enseñanza de electrocardiografía básica. Ojalá. Bueno, ¿qué pasa?
¿En qué derivaciones tengo que buscar inicialmente el infarto? Lo interesante es este hecho. Hay que buscar primero D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. Siempre busquen el infarto en estas derivaciones. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ir por la imagen B de inicio. Este es el infarto más frecuente, el infarto de la cara inferior. El infarto de la cara inferior característicamente va a notarse en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. En cambio, si es en la cara anterior, más francamente que estos tendré que buscar en las derivaciones precordiales. ¿Por qué razón? Acuérdense de anatomía básica. La coronaria izquierda, jóvenes, se divide en descendente anterior y circunfleja izquierda. ¿Se acuerdan? Bien. En consecuencia, la irrigación de la pared anterior del corazón está dada por esta arteria, sobre todo la descendente anterior, que va por el septum interventricular. Bien. En cambio, la coronaria derecha tiene dos ramas, una descendente posterior y una circunfleja derecha. Esta, sobre todo la descendente posterior, va a irrigar la cara inferior o cara diafragmática del corazón. Curiosamente, es el infarto más frecuente. Pero ese otro día hablaba, ¿no es cierto? No deben acordarse ustedes. Va a depender de cuál arteria es dominante. En un buen porcentaje de casos, la arteria dominante en las coronarias es la izquierda. Si es la izquierda, entonces hay que sospechar infarto de la cara anterior. Si la dominante es la derecha, hay que sospechar infarto de la cara inferior o diafragmática. Nos vamos a referir a este primero y después al anterior. Entonces veo D2, D3 y ABF. Precozmente, ¿qué va a suceder? Precozmente, el paciente viene a la consulta y se queja de dolor retroesternal, con irradiación. Estoy hablando de un infarto típico, con su ubicación, irradiación, el carácter o tipo, todo lo que hemos hablado. Entonces digo, creo que se está infartando este paciente. Le hago un electro y le he pedido obviamente su examen de sangre. ¿Qué cosa veo? Vean ustedes las manifestaciones electrocardiográficas precoces en el infarto de miocardio de la cara inferior con onda Q, D2, D3 y ABF. Estas tres son las más importantes. Vean ustedes esta onda Q. ¿Cómo es la onda Q normalmente? Es pequeñita en estas derivaciones. Pero aquí aparece una onda Q profunda y la primera manifestación antes que la onda Q es la aparición del supradesnivel del ST. Primero supradesnivel del ST, supradesnivel del ST, supradesnivel del ST. Llamativo en las tres derivaciones, ABF, D3 y D2. Después aparece la onda Q y onda Q. Y finalmente la onda T negativa, pero esa es posterior, como pueden ustedes observar. En la evolución de unos días, no sé cuántos días después, comparo D2, D3 y ABF. Y si ustedes observan, la onda Q permanece igual, D2, D3 y ABF. Pero el supradesnivel que existía ya no existe. Se ha vuelto a la normalidad. Y puede aparecer, y de hecho ya aparece, la onda T. Onda T.
Estas son las tres manifestaciones típicas del dolor. Primero, supradesnivel de ST, onda Q y onda T. Pero la onda T se manifiesta posteriormente. Lo primero que tienen ustedes que ubicar es el supradesnivel. Quiere decir que el paciente se está infartando en forma aguda. Bien. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo interpreto el electrocardiograma, la evolución o secuencia electrocardiográfica en el paciente con infarto de la cara anterior? Si es de la cara anterior, digo, se está infartando. El problema de la placa y de la obstrucción es en la coronaria izquierda, predominantemente en la descendente anterior. Me olvidaría de estas, de 2, de 3 y a ver, me puedo olvidar. Entonces me voy a las derivaciones precordiales. Precordiales. ¿Cuál es la evolución natural? Fíjense en B2, B4 y B6. Se han saltado B1 y B3 y B5, pero bueno. Observen ustedes. ¿Qué es esto? Un supradesnivel impresionante en B2, en B4 y B6. Quiere decir, toda la coronaria izquierda está tomada. Es un infarto anterior extenso. Todo el ventrículo izquierdo está tomado. Y vamos a ver las connotaciones que puede tener esto en referencia a este otro infarto. Bien, pero ¿qué cosa más veo? Supradesnivel, supradesnivel, supradesnivel. Y aquí aparece una impronta de onda Q, que se hace mucho más manifiesta cuando ha evolucionado unos cuantos días. En la evolución de unos días ha evolucionado una onda Q profunda. Ya no hay supradesnivel y sí aparece onda T. Q profunda, T negativa. Y en B6, Q profunda todavía, no hay supradesnivelidad y onda T negativa. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes conozcan, muchachos. Ante un paciente que supuestamente, que seguramente el doctor de emergencia vio esto. Ignoro si fue anterior o fue inferior, o cara inferior, ignoro. Pero suponiendo, y esto es para una interrelación, socialización con ustedes, que la única alternativa que podemos hacer eso es en prácticas, si ustedes se están dando cuenta. Por eso me encantan las prácticas. Y van a ver que ya vamos a modificar ya las prácticas desde la próxima semana. Me falta todavía, creo que algunos del segundo grupo que concluyan, sí faltan todavía. Creo que todavía no vamos a poder comenzar con las prácticas con el segundo grupo porque faltan unos 3 o 4. Aquí estoy viendo, a ver. Las dos Vázquez han hecho ya práctica, jóvenes. Vázquez Martínez y Vázquez Mostacedo. Vélez Yagil. Ventura es en el otro grupo, es la única que falta en el otro grupo. Y Villalba. Miren, faltan 1, 2, 3, 4. Vélez está presente, perdón, doctor, que estaba activando mi micrófono. ¿Has hecho la práctica, o sea, del caso clínico? ¿Quién, yo, Vélez? Sí. Sí, el día jueves he dado normal. ¿Has hecho, no, la práctica? Sí, he dado normal, doctor. Entonces... Fui el séptimo en participar. Ya. No, me refiero que has hecho de doctor los que presentan el caso clínico. No, doctor, todavía no. Hasta ahorita ¿Ves? no. ¿Ves? Eso es pues lo que me falta, porque son calificaciones individuales esas, las otras calificaciones son de grupo. ¿Sí? Vázquez Martínez, doctor, sí, ya hice la práctica, por cierto. ¿Qué caso te tocó? De osteocondritis. Ya. Sí. Pero faltaría Vázquez Eva, faltaría... Sí, doctor. Villalba igual faltaría. ¿Perdón? ¿Ya has hecho también Vázquez? No, falta, No. doctor. Vázquez igual falta, doctor. Esta semana van a concluir, porque aquí ya quiero comenzar con la aplicación de prognosis and diagnosis, con esa aplicacioncita de casos clínicos especiales que les voy a comenzar a pasar. Bueno, entonces,
A ver, pregunta para todo el grupo. Si un paciente de 60 años, 70 años, digamos, viene a la consulta de ustedes, donde ustedes están de médicos de guardia, residentes de guardia o internos de guardia, con dolor que ustedes le caracterizan como un dolor típico de angina o infarto. El paciente es hipertenso, dislipidémico, no es tabaquista, gracias a Dios, pero es diabético y tiene ácido úrico elevado. Pensarán supuestamente en infarto de miocardio, ¿no es cierto? Infarto de miocardio. Pero el paciente, fuera de tener dolor importante, 8 en 10, constrictivo y todo lo que quieran, se queja de disnea franca. Dicen, no puedo subir. Apenas he podido subir estas 2 gradas al consultorio, doctor. Pregunta, ¿qué creen que está haciendo? Y esto más. Lo veo cianótico, sus uñas, sus labios cianóticos. Le ausculto los pulmones. Bueno, he auscultado el corazón y no he encontrado nada más que taquicardia. Y ausculto los pulmones y escucho crépitos en ambos pulmones. Pregunta, ¿qué estará haciendo el paciente? ¿Qué complicación severa estará haciendo? De acuerdo a mi posibilidad, mi impresión diagnóstica, este caballerito se está infartando. Y si encuentro estas lesiones en la coronaria izquierda, no así en la coronaria derecha. O sea, el infarto me parece, me sugiere, por las manifestaciones electrocardiográficas, no hay ni en D2, ni en D3, ni en ABP, pero sí en las derivaciones precordiales. ¿Qué complicación severa estará haciendo de la que se puede morir en 2x3, hacer muerte súbita? Vamos. Ahí lo vamos a dejar. Voy a dejar de compartir porque no sé si están en clases o han dejado pegada encendido su celular o su computadora y me están diciendo, chao doctor, estamos yéndonos a clases. A ver, aquí hay alguien que está chateando. Ya. Adelante, Ojeda, puedes retirarte. ¿Cómo es, chicos? Dime, Iblin, Arroyo. Alguien que diga algo. Coronaria izquierda, descendente anterior. Dime, Ventura. Dime, Catherine. Pero claro, está haciendo un infarto de miocardio. Mi pregunta va más allá, Catherine. ¿Qué complicación está haciendo? ¿Acaso en el infarto de miocardio hemos visto que el paciente se hace cianótico? Bueno, quizá por su facies, ¿no? Un poquito grisácea, pero que esté disneico franco y le escucho en los pulmones crépitos que están subiendo desde las bases hasta la mitad de los pulmones. ¿Un edema agudo de pulmón, doctor? Grande, Alejandra, grande. Sí, sí, Alejandra, sí. Esa es la correlación. Eso es lo que les quería que evalúen y que hagan una especie de correlación. Si el ventrículo izquierdo, que es el que da la fuerza de contracción, el ventrículo izquierdo está ligado por la coronaria izquierda, por la descendente anterior. El infarto es de B1 a B6, es un infarto anterior extenso, así se denomina. De B1 a B6 se encuentran Q profunda, supradesnivel y T negativa. Quiere decir que todo es un infarto transmural de toda la masa del ventrículo izquierdo.
ese pobre corazón no se está contrayendo. No se está contrayendo, ha quedado prácticamente anulada la contracción. Y en consecuencia, seguro que está haciendo un edema agudo de pulmón. Una insuficiencia cardíaca izquierda aguda, igual EAP, edema agudo de pulmón. Bueno, quiero ver la lista porque faltan algunos y con eso nos vamos a despedir. Tengo que leer las calificaciones, perdón, y evaluar. Rapidito. Y van a ver que seguramente dirán el doctor Arancibia, creo que se está rayando, porque he hecho una evaluación estadística. Sucede que de 54 estudiantes, 2 no han dado. 2 no han dado examen. Si no hay problema, Lauren, puedes retirarte. No han dado examen. Una pena. 8 estudiantes tienen una nota menor de 20, debajo de 20, 14,81%. 21 estudiantes tienen entre 21 y 25, 38,88%. Yo creo que dirían excelente. De 26 a 30 son 20 estudiantes. Bueno, 37,03%. Y más de 30 tienen 3 estudiantes, porque es 5,35%. Yo hubiese querido que más de 30 sean 20, pero no se puede, ¿no? Bueno, pero estas son las calificaciones. A propósito, no voy a leer los 3 por motivos especiales, porque vamos a hacer una especie de homenaje. Abastoflor, 28, Aguilar, 16,5, Aníbalo, 26,5, Arenas 30, Arroyo 27, Barja 25, Barrientos 22,5, Belén 16, Berríos 27,5, Bocanegra 16, Carvalho 17,5, Castro 27,5, Castro Moreno Matías Gabriel 23,5, Choque 15,5, Coronado 24, Cruz Roger 27,5, de Aquino Sara 23,5, Díaz Ortega 29,5, Díaz de Medina 22, Estrada 26,5, Fernández Bruna 19, Gómez no se ha presentado, 1, Gutiérrez Fernando tampoco, Gutiérrez Paula 28,5, Guzmán Gabriel 25, Yanque 25, López Cristian 28,5, López Rivera Darenca 26, Maturano 21, Mita 23, Montaño 28,5, Ojeda 26, Oropesa 21,5, Pacheco 29,5, Palancusi 19, Pérez Diana 23, Puchuile 28, Quispe 21, 21,5, Rodas 21, Salazar 24, Señoranes 21,5, Susaño 26, Tito 16, Valverde 24,5, Vázquez Martínez 25,5, Vázquez Eva 26, Vélez 20,5, Ventura 26,5, Villalba 24,5, Silvetti 23. A 3 no les he leído calificaciones. ¿Por qué? Y dirán, ¿por qué? Por un motivo especial. A mí me gusta hacer el homenaje respectivo, algo que nunca, que se ha olvidado ya la gente, ¿no es cierto? Hay que valorar el sacrificio de los compañeros. Las mejores 2 notas del curso, quiero que aplaudamos a estas 2 muchachas, son la doctora o la señorita Bravo Guamán Nelly Fátima y Calvimonte Gutiérrez María Fernández, que tienen, Fernanda, perdón. Tienen 31 puntos. Por lo menos yo voy a aplaudirles. Muy bien, 31. Y la mejor nota del curso, con
poca diferencia de las dos anteriores, pero diferencia al fin, la tiene la señorita Bedia Vázquez Alejandra Belén, que tiene 31.5. Esa es la mejor nota del curso. Por si acaso está sumada, ¿no es cierto?, el examen parcial sobre 30 más los puntos de los cuestionarios de los sábados. Jóvenes, gusto de verlos. Esas son las calificaciones. Espero que estén satisfechos. Un curso bastante interesante. Los que tienen menos de 20 son los que tienen que preocuparse un poco más y los otros mejorar un poco para llegar o pasar los 30 puntos. Gusto de verlos, que sea hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego.